Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con nuestro primer invitado de esta mañana, con José Prieggi. Él es ingeniero en electricidad y bueno, vamos a hablar acerca de la situación energética de nuestro país. Vamos a hablar acerca de, bueno, qué opciones tiene nuestro país ante esta crisis energética que ha vivido, que felizmente en este año pues no se la ha sentido, pero que hay un déficit obviamente por la demanda de energía que tenemos y que esto va a tener que de alguna manera reemplazarse por otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, muchos han hablado de la energía geotérmica, en fin, tantas opciones que existen y que pueden ser interesantes. Esto a propósito del Foro Power and Renewable Energies 2025 para impulsar la transición energética que organiza Seminarium. Gracias, José, bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede decir a la manera de diagnóstico de la situación energética de nuestro país, de las opciones que se presentan sobre la mesa para, bueno, de alguna manera hacer esa transición energética? Buenos días al panel de Radio Suceso y a la audiencia, ¿no?, que nos está escuchando. Ciertamente estos son temas vigentes más allá de los otros problemas que está viviendo el país. Y creo que esta iniciativa de Seminarium es poner sobre la mesa una suerte de temarios dirigidos a buscar soluciones que puedan ser receptadas en un corto o mediano plazo por parte de las autoridades respecto al tema de qué hacer con las energías renovables, qué hacer en una transición energética que necesita el país y sobre todo que es parte de una realidad que hemos venido enfrentando hace algunos años, ¿no? Y que el año pasado fue lamentablemente grave, producto de los apagones, ¿no? Yo creo que los apagones no es otra cosa que una manifestación de una enfermedad. Y una enfermedad que sufre el Ecuador desde hace algunos años es una situación energética en crisis. El país está en crisis energética no solamente porque nos falte energía eléctrica, sino que nos falta sobre todo una política que defina el corto, el mediano, el largo plazo en materia de generación, en materia de transmisión eléctrica, en materia de distribución, en materia de qué queremos hacer verdaderamente con el petróleo como modelo de negocios, qué queremos hacer, por ejemplo, con el SOTE, que tiene problemas, al igual que el OCP, qué queremos hacer con el gas natural, ¿no? Y esas son una serie de definiciones que son todo un reto para el gobierno, en las cuales ha venido dando algún tipo de respuestas y en otras todavía está en desarrollo. Eh, ¿Qué hacer en la transición energética? Por ejemplo, creo que es imperioso la recuperación del parque térmico. Si estamos hablando de la parte eléctrica, es imperioso la recuperación del parque térmico que tiene obsolescencia y que también necesita, por otro lado, un efectivo mantenimiento. Mire, hay más de 2.000 megavatios térmicos instalados en el Ecuador y estamos hablando de un déficit más o menos de 900 a 1.000 megavatios. Por tanto, una de las acciones que se debieran acometer, ya sea directamente por parte del Estado a través de SELEC o indirectamente, por ejemplo, con alianzas estratégicas con quienes quieran asumir el mantenimiento o operación de estas unidades. Creo yo que ahí hay un nicho sobre el cual hay que trabajar para podernos dar, sobre todo, garantías de que el suministro eléctrico va a ser continuo. Eh, Eso por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Podríamos también hablar en el tema de todo el sistema nacional de transmisión y subestaciones, el cual se encuentra ya desde hace de algunos años trabajando en valores nominales. Hay que hacer una ingente inversión ahí, porque podemos tener generación, pero si no tenemos cómo transmitirla, se nos Eso complica también un es un poco, problema, ¿no? se nos complica la vida. Sí, mire usted que el decreto 32 que emite el gobierno en el mes de junio busca a través de, del, del mismo atraer inversión de generación producto de los actores del sector. Estamos hablando del sector industrial, básicamente, ¿no? Son 170 y pico de empresas que tendrán que en 18 meses buscar una alternativa de solución a sus necesidades de energía.
Verbigracia significa que hay muchas empresas que están corriendo actualmente para buscar una solución, ya sea con energías renovables no convencionales, tipo fotovoltaicas, ¿ya? Eólicas complicado, y por otro lado también térmicas, que estén o sean parte de una transición en donde usted comience utilizando, por ejemplo, eh, diésel, luego vaya o tal vez pueda iniciar también utilizando gas licuado de petróleo, el GLP, pero la idea final es de que podamos utilizar gas natural, ¿no? Entonces ahí hay también todo un reto, porque Claro. qué estamos haciendo con el gas natural, ¿no? El gas natural es una cantaleta en el país hace más de 60 años ya. Ya vamos por los 60 años de estar trabajando sobre el gas natural y no tenemos efectivamente un desarrollo, una política al respecto, leyes que sé que ahora ya se están en cierto modo trabajando y tramitando en el corto plazo. Es importante eso. Y no hay que ver solamente el tema como el gas que podamos obtener de el Campo Amistad, que en su momento fue manejada por EDC a nivel internacional, es una empresa internacional que lo manejó acá y que salió del país hace algunos años atrás, y que se enfocó básicamente en su exploración y explotación para obtener gas y poder generar electricidad a través de Machala Power. Y ahí tenemos un elemento muy importante, es una prueba fehaciente de que para qué podemos utilizar el gas natural, ¿no? Para generación eléctrica, ¿no? Y ahí hay que trabajar con una política seria, con una constancia en la gestión, hay que atraer al país a estos inversionistas que son altamente calificados, que ya están en Perú, que ya están en Guyana y que están explotando gas y petróleo allá, por ejemplo. Y acá podríamos traerlos para justamente con la tecnología que ellos tienen y el capital que se necesita para el mismo, poder trabajar en un plan y en una acción seria que nos pueda dar resultados en el mediano plazo. Amigos, son las 7:30, comenzamos con José Prieggi, él es ingeniero en electricidad y estamos hablando con él a propósito de la crisis energética, viendo opciones que tiene el país a propósito del foro Power and Renewable Energy 2025, que lo está organizando Seminarium con panelistas importantes, por ejemplo, como la ministra Inés Manzano, como Javier Medina, viceministro de Electricidad, Augusto Porras, director ejecutivo de Arconel, en fin, algunos nombres que están en esta cita. Y José, la importancia de eventos como este para analizar el escenario, los escenarios a los que tiene la posibilidad del país en el tema energético, qué tantas expectativas se tiene que después de este foro, por ejemplo, se pueda llegar no sé, tener un documento, algún consenso de una hoja de ruta del deber ser en la situación energética de nuestro país? Yo creo que lo más trascendente de este tema es que hablen los actores. Y uno de los actores principales que tiene que hablar es el actor que sufre más la deficiencia o el déficit energético. Esto es el sector productivo. Hay un panel especializado en donde van a trabajar, va a estar participando el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, el presidente, me parece, de la Cámara de Minería, está también participando el delegado, el presidente de la Cámara de Acuacultura, que son de los sectores que más energía demandan en el país o que podrían demandar en el país. Yo creo que armar una hoja de ruta a partir de reuniones como estas es importante. Todo abona a que podamos en conjunto ir solucionando los problemas. Es bueno escuchar al que sufre el problema Claro. y cuáles son las expectativas de ese que sufre el problema frente a lo que hay que hacer. Fíjese usted que muchas veces los sistemas eléctricos de potencia se diseñan desde oficinas en las cuales no participan necesariamente los actores. Y cuando usted habla así, a veces se olvida de que para planificar un sistema eléctrico de potencia, por ejemplo, existen dos mecanismos. El uno es, necesito atender, por ejemplo, 100 megavatios de demanda y lo que se comienza a diseñar una subestación, una línea de transmisión, una planta de generación y finalmente una red de distribución para que se pueda recibir en las condiciones en las que necesita el cliente final. Pero a veces, y nos olvidamos muchas veces de cuán confiable tiene que ser esa energía, por ejemplo, que tiene que recibir este usuario. Por ejemplo, si es una planta empacadora y que utilizas procesos de frío. Si Claro. necesita proceso de frío, es decir, que usted le corte la energía es gravísimo, porque recuperar luego lo que se llama el calor toma su tiempo y por tanto la pérdida de toda esa materia prima que puede estar ahí en etapa de transformación o procesamiento. Entonces, cuando usted diseña versus a eso, hay un mecanismo internacional, una técnica que se utiliza mucho
al diseñar sistemas eléctricos en otras partes del mundo que se llama el costo de interrupción. No es algo nuevo, tiene más de 30 años, pero con el costo de interrupción usted dice, por cada kilovatio, por ejemplo, que no le llega a esa planta, Claro. ¿cuánto está perdiendo esa planta? No es el costo del kilovatio que puede ser 11, 12 o 15 centavos el kilovatio hora, no, es cuánto me cuesta que cada kilovatio que no me representa daños a mí. Y ahí comienzan a aparecer cifras astronómicas, ¿no? Por cada kilovatio que no le entrega puede ser $1 o $2, por ejemplo, que está perdiendo el consumidor. Entonces, cuando usted comienza a ver al consumidor como su fin y objetivo, comienza a diseñar el sistema de una manera distinta para elevar los niveles de confiabilidad. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es la confiabilidad? Es que no se le vaya nunca la energía. Entonces, para que no se le vaya nunca la energía, usted dice, bueno, ya mi sistema tiene que ser más robusto. En lugar de tener un generador para atender esa necesidad, tengo que tener dos porque el uno me sirve de backup del otro, que la línea de transmisión tiene que tener algo parecido y con sistemas de protección distintos que me aseguren que ese cliente nunca le va a faltar la energía. Entonces, es parte de esto, ¿no? Es parte de escuchar al que tiene la necesidad de decir, mire, si usted me para la planta, yo estoy perdiendo tanto. Y comenzar a diseñar los sistemas eléctricos de potencia en función de eso. Es decir, eso es parte de, ¿no? Aunque la necesidad primaria que en los actuales momentos tenemos es disponibilidad de energía. Y en ese punto no existe energía más cara que aquella que no tenemos. Y eso es un tema sobre el cual también hay que trabajar mucho en el corto y largo plazo, que los funcionarios que están a cargo de estos temas energéticos entiendan que no hay energía más cara que la que no se tiene para el usuario. Es decir, que se pongan en los zapatos del usuario y por ende ir haciendo todas estas actividades y gestiones en torno a satisfacer una necesidad que tiene el usuario, desde el más chiquito, ese residencial, hasta el más grande, el industrial. Es importante, y sí, lo que dice José Plieggi es así, la energía, la más cara es la que no se tiene, la que se deja de tener, y cuando todo se para, pues allí es complicado, Andrés. Ingeniero, gracias por aceptar la invitación de cara al importante foro de Seminarium que se dará en la ciudad de Guayaquil. Quiero consultarle, usted sabe el concepto de que no hay que tener todos los huevos en una misma canasta y sabiendo que hemos conversado acá sobre el monopolio casi que tiene la energía hidroeléctrica y sabiendo que no todas las energías son creadas iguales, que hay, por ejemplo, la geotérmica es energía en firme, y eso no solo de lo que puede producir de gas, sino otras formas de geotermia. ¿Cuál es la distribución recomendada que debería el gobierno plantear a largo plazo? ¿Qué porcentaje debería ser hidroeléctrico? ¿Qué porcentaje debería ser geotérmico, incluso nuclear, que conversaba Manzano en algún momento? ¿Cuál es su opinión como experto ingeniero? Bueno, la estrategia en esto que utilizan todos los países es diversificar esa canasta de donde viene la energía, ¿no? Por ejemplo, a inicios de la década de los 90, tuvimos apagones en el país. Y al final no nos acordamos. Probablemente ustedes son muy jóvenes y no sé, no vivieron esa realidad o la vivieron por el dolor que sufrían sus papás de no tener energía en la casa, ¿no? Y realmente fue dura esa situación en ese momento. Y uno de los problemas mayores que se vio era que se había concentrado los huevos en una sola canasta. Y esa canasta se llamaba Paute. Entonces había que haber hecho Paute, pero al mismo tiempo había que haber hecho Masar, para que Masar fuera la central que concentre la mayor cantidad de agua, que sirva de filtro, ¿no es cierto?, para todos los sedimentos que se acumulaban en Paute luego. Y por otro lado, había un doble uso del agua, ¿no? Usted lo utilizaba aguas arriba, en Masar, y luego lo utilizaba aguas abajo. Ese proyecto llegó en diferimiento, ¿no? Se inauguró en el año 2008, 2009, y fue por la valentía con la que le enfrentó, por ejemplo, un presidente como Gustavo Noboa. Entonces, Gustavo Noboa tomó la decisión de que se haga realidad Masar. Me tocó participar, me acuerdo, en ese tema, en Hidropaute. Nos nombró algunos ingenieros como miembros de ese directorio, y nuestro objetivo primario fue ese, que se pueda construir Masar, y se construyó Masar. Pero claro, hay un diferimiento en el tiempo, tuvimos apagones, y eso por concentrar los huevos en una misma, los huevos en una misma canasta, ¿no? Creo yo que hay muchos recursos renovables que tiene el país, y ese recurso se llama agua. Y ese recurso, mientras más usted lo pueda eh, eh, utilizar, no de una manera concentrada en un sitio, sino en diferentes sitios, usted asegura una mayor confiabilidad del sistema.
porque de nada te sirve tener generación hidráulica si es que tenemos un estiaje elevado y está toda concentrada en una misma cuenca, por tanto la perdemos. Hablar de porcentajes, cuánto es lo que tenemos o lo que no debemos tener, es un poco apresurado. Pero lo que sí te puedo asegurar es de que debemos tener y asegurar lo que se llama energía firme. La energía firme es esa energía que está abajo, en esa base. Y usualmente esta energía es térmica en todos los países, ¿no? En otros es nuclear, ¿ya? Pero en el país particularmente debe ser la térmica. Y esa térmica viene de dos fuentes. La existente, en donde podemos utilizar búnker, fuel oil y otros subproductos del petróleo, que son de bajo costo y de una alta eficiencia cuando las unidades están bien manejadas. Y por otro lado tienes el gas natural. Volvemos al gas natural. Si tuviéramos una adecuada explotación de gas natural, podríamos tener esto. Para que nos hagamos una idea, el Ecuador en la actualidad tiene más o menos 20 millones de pies cúbicos explotando por día de gas natural. Colombia tiene 1.200 millones diarios entre importado y explotado. Perú tiene 1.500 millones. Es decir, el uno nos lleva 60 veces y el otro nos lleva 75 veces. ¿Ya? Y ambos utilizan justamente buena parte de este gas y sobre todo en Perú para generación eléctrica. Entonces, tú ves que puedes tener mucha confiabilidad y estos países, en el caso particular de Colombia, se permite inclusive por tener la participación del sector privado diversificado en este país de generación, nos venden energía a nosotros, ¿no? Creo que un siguiente paso para asegurar confiabilidad en el sector es atraer inversión, que se den facilidades para, así como se tiene un SELEC que es estatal, poder tener una N cantidad de empresas que puedan ser privadas y que nos puedan asegurar el servicio eléctrico. Creo que hay que hacer reformas a la ley en este punto para poder garantizar que vengan al país y se afinquen inversiones de largo plazo. Estas no se recuperan en un año, 2 años. Estas necesitan por lo menos, en el caso hidroeléctrico, no menos de 10 a 15 años para su recuperación y en el caso de térmicos de larga data, entre 5 a 10 años. Ahora, José, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de opciones que se conversan en el debate público? Incluso se ha mencionado la posibilidad de explorar, por ejemplo, lo que es energía nuclear o energía geotérmica. ¿Cómo le ve al país preparado para este tipo de, bueno, de tecnologías para generar energía? A ver, comencemos por la geotérmica. La geotérmica tenemos algunos sitios ya claramente identificados en el país en donde podemos explotar generación geotérmica. Aquí hay que hacerlo primero con gente que sabe. Ujú. No tenemos localmente ni la tecnología ni todo el personal eh, capacitado para este tema. Así que hay que traer gente que lo sepa hacer y por otro lado, entonces, la gente tiene que traer la tecnología de la mano y traer el recurso. Es intenso en capital, pero es un recurso renovable al final del día, la geotermia, ¿no es cierto? Lo tenemos ahí y no lo estamos utilizando y creo que sería bueno este par de proyectos que tengan iniciativas por parte del gobierno para darle facilidad a quien quiere invertir ahí. Eso creo que está fuera de toda discusión, es una buena solución. La otra opción que me comentabas tiene que ver con la generación Energía nuclear. nuclear. Ya, a ver, hay todo lo que se llama una hoja de ruta para poder llegar a esto, ¿no? No es tan fácil. Pasa primero por sensibilizar a organismos internacionales como la Organización Internacional Atómica, por ejemplo, que es una ente de la Unión, de la ONU, que tengo entendido el gobierno y el Estado ecuatoriano somos parte desde el año 1957, 1960. Eh, pero aparte de ello, hay que comenzar a allanarse a todo un proceso que ellos establecen, marcos regulatorios, marcos legales. No tenemos gente capacitada localmente para el manejo de energía atómica. Tenemos especialistas en algunos casos en física nuclear o algo similar, pero no en el manejo como tal de energía atómica. Tú estás hablando de una energía que si a mí me la pones en un panel de selecciones, ¿cuál es la mejor para solucionar un problema energético de cualquier nación del mundo? Yo elegiría a ojos ciegos la nuclear, ¿ya? Porque es altamente eficiente, ¿no es cierto? Y se paga muy en el largo plazo. Es bajamente contaminante en términos de las emisiones, si es que se sabe manejar luego adecuadamente los residuos. Claro.
Por tanto, la energía nuclear es una solución, pero vamos continuando en este tema. A ver, existe una tecnología desarrollada al entorno que son las plantas modulares, que más o menos, para que te des una idea, una planta de 300 megavatios puede andar en el orden de los 2.000 a los 3.000 millones de dólares. ¿Ya? Con ese mismo monto, en cambio, en gas natural podríamos montar con tranquilidad 1.000 megavatios, Ujú. ya, o más, o 1.500 probablemente, dependiendo de la cantidad de gas que tenga. Entonces, hay que un poco también ubicarnos en este tema, ¿no? Yo creo que es Claro. un tema que hay que estudiarlo, hay que ir haciendo los pasos conducentes, pero para que más o menos nos demos una idea del tiempo en esta hoja de ruta que se toma entre todas estas actividades que hay que hacer y finalmente tener la aceptación de estos organismos para que en un país como Ecuador se pueda manejar elementos radioactivos, la media es más o menos entre 10 a 12 años, pero trabajando continuamente de manera seria, profesional y con un objetivo claro. No menos de 10 a 12 años. Entonces, sí, hay que ir haciendo los caminos para este tema, pero creo yo que también hay que ir haciendo el camino inmediato, de corto o de mediano plazo, de utilizar las energías que tenemos en el país en abundancia. Tenemos mucha agua en abundancia, tenemos gas en abundancia, tenemos petróleo en abundancia. Utilicemos esa fuente de energía. Gracias a José Prielli, ingeniero en electricidad. Hemos hablado sobre la crisis energética de nuestro país, sobre las opciones que existen sobre la mesa para superar esta crisis energética y esto a propósito del foro organizado por Seminarium Ecuador, es este foro de Power and Renewable Energy 2025 que se va a realizar justamente este 15 de octubre en el Bankers Club de Guayaquil. Gracias, José, por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, siempre a las órdenes.